Vamos a ver la... pues mira, aquí tenemos unas imágenes. ¿Cómo se ve la resolución? Vean, esta resolución está mucho mejor. Realmente el tomógrafo puede ser un tomógrafo de 2, 4 cortes, no importa. Lo que importa es la reconstrucción coronal que va a ser técnica. Y obviamente en pacientes que tienen mayor densidad ósea, mejor vamos a poder identificar estos pequeños trazos de fractura de la cortical que viene de aquí, se va hasta arriba, y cómo este fragmento óseo está impactado dentro de la tibia. Y acá estamos viendo otro corte. Y este es otro corte. Ya el axial está enseñando cómo el trazo de fragmento distal, que está sobre la tibia hasta abajo, se va yendo, ¿no? En el tipo del tipo 2, yo pensaría, ¿qué le hago? ¿No? Muchos de los clínicos van a decir, bueno, este es un paciente fracturado que llega conmigo, que se cayó en la moto, trae una radiografía súper horrible, que le tomaron en un hospital, no sé si al los gabinetes, en un hospital ahí, porque el paciente estaba en malas condiciones, o sea, no es que no le quiere, ningún técnico quiere tomar una mala placa, es que a veces el paciente está en malas condiciones, o ya trae la férula. Los pacientes que traen férula es mucho más difícil tomar una radiografía porque la férula, sobre todo si es de yeso, borra todas las imágenes del hueso. Entonces es importante que se tome sin férula, pero ya nadie se la quiere quitar. Las tipo 3, que fue una de las más infrecuentes y que realmente no encontré más que un caso por ahí perdido, entonces tuve que ir al internet a bajar unas imágenes, que realmente es una pequeña fractura de la meseta que es intraarticular, o sea, está contundida y se hunde una sección sin que la fractura se extienda hacia abajo, y a veces pasan desapercibida de las radiografías comunes y corrientes, y estos pacientes son los que a lo mejor por eso no las veo tantos, porque pasan desapercibidas y terminan en una resonancia después, y en la resonancia sí se ve el área de hundimiento. Es una fuerza axial, y les traje esto. Aquí hay un evento donde se está viendo como hay una fractura totalmente intraarticular. Esta está un poquito más extendida, pero no está comunicada hacia abajo. Y aquí es como le hacen todos los procedimientos quirúrgicos a este tipo de pacientes. Ven, aquí está el tipo de fractura que estamos viendo por resonancia. Esta es una imagen de placa. Estas son imágenes de resonancia. Las imágenes de resonancia, cuando tenemos fracturas de pequeñas, fíjense aquí, esta es una secuencia T1. Las secuencias T1 se utilizan principalmente para ver el hueso. Se ve muy blanco y parece como si fuera una radiografía. Entonces, ante fracturas, nosotros tratamos de hacerle siempre una secuencia T1 que nos va a ayudar mucho a poder identificar dónde están los fragmentos, dónde está el desplazamiento, dónde está el líquido. Ya que hacemos las secuencias T2 y con supresión grasa, que son cuando apagamos la grasa del hueso, ya saben que nuestro hueso tiene mucha grasa, lo apagamos, entonces se hace así, se hace oscuro, y entonces empieza a brincar todo lo que es el edema que se encuentra todo alrededor, que hace una forma fácil de identificar los ligamentos, y ya vemos el sitio de fractura con alguna parte probablemente del menisco aquí metido. Ese tipo de hundimiento se lleva dentro del hundimiento al tejido ligamentario que se encuentra alrededor, y obviamente el paciente no puede apoyar, ¿no? O si apoya es doloroso para el paciente. Depende del grado de sensibilidad del paciente para el dolor, depende de los medicamentos que traiga y depende del tamaño de la lesión, que pueda o no pasar desapercibida por un rato de ese tipo de lesión. Y aquí hay algunos procedimientos quirúrgicos, yo creo que algunos tornillitos que le pusieron al paciente para fijarlo, que estamos viendo aquí. Y no sé si el doctor quiera comentar algo, esos pequeños tornillitos. Bueno, esos tornillos se hacen percutáneos. Todo se hace percutáneo, pues tenemos ahí el fluoroscopio. Esa es la fluoroscopía. En la fluoroscopía, entonces, se levanta pues la meseta y se pone hueso, ¿no? O sea, chips de hueso o algo que se utiliza, ¿no? Mucho. ¿Y ese chip de hueso es comprado o se lo quitan de alguna parte del cuerpo del paciente? No, se compra. ¿Vale mucho? Sí. Como depende de los gramos. Está entre 5 15 mil pesos. Okay. Depende de los gramos. Pero, o sea, más o menos eso nomás es lo que le vas a poner ahí adentro. Sí, más todo lo demás. Todos los procedimientos. Sí,
que pasa es que, pero este paciente de hacerse una corrección a ese tipo de fracturas. Sí, si no se corrige y no se pone aporte óseo, se vuelve a deprimir la meseta en cuanto apoye. Y este paciente no puede apoyar luego, se dejan unas 10 semanas para que apoye. Pero 10 semanas en muleta, en silla de ruedas. En muleta, sí. O sea, puede doblar su rodilla, pero no puede apoyar. Ah, y puede usar el carrito ese, el diablito que usan así, donde apoyan doblar la rodilla. ¿Cuál? Es como una patineta que ponen de la rodilla. Ah, sí, es muy común. Ese se puede usar, parece. Sí lo puede usar, sí, porque no hay peso. Gracias. Bueno, entonces ya vimos que todo esto es toda una cadena de eventos de este paciente con una pequeña fractura y qué bueno que tenía este caso ilustrativo, sobre todo en este procedimiento que era totalmente bajo fluoroscopía, que no se puede hacer sin fluoroscopía, ¿no? Sí, porque no vas a saber dónde está la lesión y todo eso. Pero si este paciente tiene lesión del menisco, ¿le hacen el procedimiento en el mismo tiempo o nomás primero le corriges la plataforma y después lo citas para después le hacer una artroscopía de los... Se podría hacer, ¿no? De hecho, ya hay unos que lo hacen, ¿no? Primero se hace lo que se ve el fluoroscopio, ¿no? Si eres artroscopista, pues sí te gustaría meterte a ver la lesión. Y si es posible, pues sí lo puedes anclar otra vez. Depende de la seguridad del que le guste hacer. ¿Cómo se sienta a gusto haciendo el procedimiento? Sí, exactamente. Si eres artroscopista y tienes un buen equipo, pues lo puedes hacer en un solo evento, ¿no? Okay. Que sería lo ideal, ¿no? Pero pues no siempre se puede. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. A veces tiene que ser un second look. Los cirujanos lo hacen. Se vale. Bueno, la tipo 4 ya nos estamos viendo a la otra meseta, ¿ven? Es la meseta medial. Se extiende hacia y hay algo chistoso, ¿no? Y es recurrente que esta clasificación está basada en que siempre los pacientes se fracturan igual en alguna de esta clasificación. Entonces, ustedes cuando vean un paciente de ese tipo, que tengan un paciente, lo primero que hacen es se meten en internet y ven clasificación de fracturas, de meseta tibial, y ahí está todo, ¿no? Todo esto les ayuda para rápidamente identificar y ya decirle a su traumatólogo cuál es el procedimiento. O sea, que tienen un paciente con cierto tipo de lesión y él ya se orienta a dónde lo va a atender. No todos se atienden en el mismo lugar, eso es una práctica común, ¿no? Bueno, entonces la tipo 4 es una fractura de la meseta medial, una porción dividida que está en Y, aquí la estamos viendo, que se extiende hacia la área de la inserción de los ligamentos cruzados y es una fuerza comprimida en varo con carga axial. Y aquí es el fragmento desplazado. No, sí, este fragmento desplazado depende, no siempre está tan hundido, a veces lo vemos así. Yo creo que a mí se me hace que esto es más común, esto es un poquito menos común, no sé cómo lo hayas visto tú, pero yo casi siempre las veo así y estas las veo, sí se ven los trazos de fractura. A veces puede costar trabajo identificar los trazos de fractura en resonancia o en placa simple. Placa simple a veces es difícil. Tomografía ya no tanto, porque aquí ya estamos viendo el área de desplazamiento en esa tomografía. Igualmente, como les decía, o sea, es una reconstrucción de un corte axial. El paciente se escanea y luego se reconstruyen cortes coronales, sagitales y axiales. Y esto hace que podamos identificar nosotros este tipo de lesiones mucho más fácil. Depende mucho de la reconstrucción, obviamente que el técnico vaya a ser, el técnico radiólogo haga para hacer esto un poquito más blanco, menos blanco y con más resolución en high definition, que son muchos de los tomógrafos que tienen algunas con reconstrucción de hueso, reconstrucción fina o trabecular. Y eso ayuda muchísimo para definir este tipo de fracturas y ayuda mucho más fácil para hacer el diagnóstico. Todas estas imágenes que nosotros estamos viendo es para llegar a un diagnóstico. Y obviamente cuando el traumatólogo vaya a hacer una corrección, alguna cosa, ya tenga todo el instrumental que ocupa y las mejores imágenes para hacerlo, ¿no? Okay. Otra vez, vean, aquí está. Esta es una radiografía. Esta es una radiografía y si nos vamos a la radiografía, difícilmente en este caso vemos
un pequeño desplante y aquí vemos un pequeño trazo. Si el paciente se hubiera movido un poquito en la radiografía, probablemente se hubiera borrado este pequeño trazo que se alcanza a ver y este desnivel que estamos viendo, ¿no? Este desnivel es difícil de identificar en las radiografías. Entonces hay que estar muy cautelosos. Si la radiografía parece normal y su paciente se ve que se dio un santo guamazo con una lesión súper grande, hay que ver dónde está la fractura y buscarla con más más meticulosamente ustedes cuando vean a su paciente de regreso. Muchas de las radiografías de muchas instituciones no tienen reporte radiológico, entonces puede llegar su paciente que le tomaron una radiografía en un área de urgencias en la noche, no hay un reporte médico, le dieron las placas, váyase, busque a su traumatólogo, a su médico y llega con ustedes y dice, uy, ¿qué hago con este paciente? Pues sí, podemos hacer una resonancia, una tomografía. En fracturas de mesetas y de cóndilos empezamos con una tomografía multicorte con reconstrucciones coronales, sagitales y axiales. Y sobre todo que lo que llama la atención es que está disminuido el compartimiento medial, principalmente, y estamos viendo que ese pequeño tracito de fractura que apenas pudiera pasar desapercibido aquí. En la lateral difícilmente alcanzan a ver algo, ¿eh? Sobre todo si el paciente está un poquito más llenito, pues no van a alcanzar a ver nada. Entonces, radiografía con una fractura tipo 4. Y este es un acto de fe. O sea, ustedes deben de creer que ahí se ve la S y tiene su tomografía que se le hizo. Pero sí entiendo que muchas radiografías a veces los van a reportar sospechoso de fractura o parece normal o lesión ligamentaria o prácticamente normal, ¿no? Entonces, recuerden eso, hay que ver sus placas. Ustedes ven al paciente traumatizado, que sí tuvo una lesión fuerte, ven el mecanismo de lesión. Ahora, si el paciente se desmayó cuando le pasó todo esto y no van a saber qué pasó, pues entonces tóquele ahí, verán que ahí sí duele. Traten de hacer maniobras finas porque el paciente no les va a tolerar. ¿Bueno? Ok, aquí está la imagen. ¿Ya? Estamos muy aquí adentro. Aquí está la fractura muy poquitamente desplazada. Y yo creo que, como ven, la radiología no deja de quitar el espacio de todo paciente de trauma. Entonces, deben de considerarlo así. No es un estudio mal tomado. Es el primer estudio que hay disponible que se va a hacer. Si ustedes tienen un área de urgencia fácil que haga tomografías, pues rápidamente le hacen su tomografía y esa tomografía les va a mostrar ya cómo están esos espacios oscuros de radiografías. Hay algunos equipos digitales ya de radiografías que ven ya la trabécula ósea y que son más fáciles de identificar, que ya son los equipos digitales o flat panels, que son totalmente digitales, ¿no? O sea, tiene una matriz muy sensible y las imágenes salen con mejor calidad. Es una tecnología que está entrando y que para cuando todo el mundo tenga ese tipo de tecnología, probablemente faltan muchos años. Pero, mientras tanto, tomografía sigue siendo el método de elección. Entonces, si un paciente llega con ustedes y sale su placa normal y el paciente no puede caminar, o sea, ese paciente tiene un problema. Entonces hay que hacer una tomografía y la tomografía les va a decir si tiene alguna fractura y obviamente la tomografía no les va a decir que tiene una lesión ligamentaria, se va a sospechar porque para eso está la resonancia. Entonces, ¿cuál es mejor o peor? Realmente en ese tipo de pacientes se hacen todos los estudios. Que llega a su placa simple, después de eso se van a una tomografía y después de eso se van a una resonancia. Ahora, el orden de los factores es según disponibilidad. A veces una tomografía no se puede encontrar fácil, a veces una resonancia menos, entonces ustedes donde encuentren primero que le puedan hacer a su paciente un estudio. El orden de los factores es que va a ocupar los dos estudios para que se pueda rendir el criterio más amplio y más seguro, ¿no? Porque la resonancia les va a decir, tiene lesión de ligamentos, tiene lesión de meniscos, tiene los colaterales dañados o no, tiene fragmentos óseos desplazados, tiene lesión de cartílago, y todo eso les va a ayudar muchísimo a ustedes para poder crear un panorama más certero a lo que se va a acercar su paciente a la hora que le van a hacer un procedimiento quirúrgico. Vean las imágenes, o sea, si se ve, estas lesiones son oscuras para los rayos X, estas lesiones no se ven, están adentro, forradas de hueso, imposibles de identificar, ¿no? Bueno, la tipo 5
ahora ya se complicó más, ahora es una lesión de los dos lados, las dos mesetas se encuentran fracturadas, una sí se puede ver hasta el otro lado, o sea, hasta la cortical distal, y como les estoy viendo esta radiografía, ustedes se regresan a la radiografía y bueno, ya vieron esta, ¿no? Se las hubiera puesto la pura placa contra esta, sin esta, y entonces se ponen a buscar con esta imagen que ven, ¿dónde está la lesión? Pues la lesión está aquí, hay un pequeño trazo de fractura desde acá, y aquí está el otro trazo de fractura. Y aquí adentro se ve una línea, aquí se ve otra línea, aquí se ve otra línea. Pero cuesta trabajo identificar. El doctor, que yo es traumatólogo, la puede ver de primera intención y rápida. Mira, es una tipo 5, pero mañana. Pero cualquier otro va a decir, ay, que dijo, ¿no será que así tiene la rodilla? Sí, exacto, una rodilla muy plana, o sea, como que le falta estatura, ¿no? A la rodilla. Y pues realmente cuando vean esto y ven el paciente que está alto y que le duele, pues se le aplastó la rodilla. Se le aplastada aquí. Sí, por eso se ven los trazos de fractura. Y es un mecanismo complejo, como dice aquí. Alta energía, pacientes que se cayeron parados, y giró, o sea, no, ni saben a veces los pacientes cómo estuvo que se fracturó, sobre todo si van en el carro y salen volando, en un pick-up atrás y se voltean y terminan hechos pedazos. Traen una moto, también es otro de pacientes de moto. Bueno, vamos a ver. Y aquí está la tomografía. La tomografía sí nos va a mostrar completamente todo ese tipo de trazos de fractura, que se llena de líquido, de sangre, de tejido, puede estar hasta parte del menisco metido ahí adentro. ¿Qué hace si hay un menisco metido adentro de una fractura? Quítanse el menisco. Pero si, pero si tiene el ataque y no viste y no tiene la resonancia, lo comprimes, ahí se sale solito para arriba, se mete dentro de la fractura a la hora de meter un tornillo. No se ve, no se ve. Bueno, pues ya te dice dónde está todo, ya te metes tú, si le haces artro primero, o le haces lo. Porque de todas estas fracturas las tienes que fijar, ¿no? Fracturas altas, definitivamente. Vean, esta es una burbujita de aire que se encuentra acá y puede ser por el trauma, o puede ser por una punción. A veces lo primero que le hacen por la distensión es hacer una punción para quitar la hemartrosis. Y eso lo hacen en todos lados. Aquí se ve el fragmento posterior desplazado. Estos fragmentos, a pesar de que estén desplazados, a veces en las radiografías laterales no se alcanzan a ver. Como son pacientes que tienen mucha molestia y no pueden flexionar, es más difícil tomar radiografías en estos pacientes. Entonces hay que considerar eso, que las condiciones técnicas del paciente a veces no ayudan a tener unas imágenes de alta resolución y terminan haciéndole de todos modos, o sea, que se tienen que hacer por protocolo una tomografía como esa que estamos viendo. Estos son los estudios coronales y este es el estudio, mira, aquí se ve el trazo de fractura acá se ve el trazo de fractura, parte del hundimiento, y ahí está. Acá son los sagitales, con la abulsión de la inserción del ligamento cruzado anterior. Aquí está, ese es el ligamento cruzado posterior, miren, aquí se ve esta línea que está aquí. Vamos a ver el fragmento desplazado para atrás. Tipo 6, que ya es la última de todas las tipos de fractura, obviamente se ve la fractura del 5 asociada con una fractura completa transversal, y que eso ya hace más complejo todo. Si ven, este paciente ya está inestable, le alto con una férula. Aquí está esto es una reconstrucción de tomografía y como estamos viendo ya cómo los fragmentos se ven. Si ven, en algunos pacientes, como les decía, depende de la densidad ósea, no se puede definir muy claramente los trazos de fractura. Entonces, esos hay que ventanearlos, como diríamos, y es un tip para los traumatólogos que se agarren con las imágenes digitales y traten de ventanearlas para tratar de ver los trayectos de dónde a dónde y qué tan severos están. Y es una fractura de la meseta con un mecanismo complejo de alta energía, ¿no? O sea, son fracturas de verdad, ¿no? Pacientes que sí se lesionaron, que sí quieren regresar a su trabajo mañana, pero sí, la verdad están muy golpeados.
Y ahora esta sí se ve más chaparra, o sea, este sí es un mecanismo donde se comprimió todo y definitivamente aquí se ve el trazo de fractura. Vean, este es otro caso en el cual se ve totalmente desplazado a diferencia del otro, ¿no? Ese sí se ve los tipos de fracturas, ¿no? Aquí estamos viendo una proyección lateral tangencial donde está viendo cómo están los fragmentos metidos hasta acá abajo. ¿Ya? Aquí están las imágenes, cómo se ven las lesiones y la separación es la que hace este espacio oscuro que está lleno de líquido. Y cómo se ven los cóndilos aquí, disminuidos, se van hacia la parte inferior, tratando de hacer algún tipo de compresión. Aquí cómo se ven los fragmentos laterales totalmente desplazados, como si le cayó el fémur arriba de la meseta tibial, ¿no? Y aquí la área de edema. Este ya se peronea acá abajo. Y está bastante. Vean, está completamente fracturado.